Vamos a escuchar el comentario de Susana Gotró de WIN. Gracias, Esteban. El día de hoy amaneció militarizado la barriada, la populosa barriada El Capotillo, un sector simbólico de protesta, de lucha. Durante, yo creo que todo su tiempo, los que conocen El Capotillo desde pequeña, El Capotillo ha sido un escenario de lucha, de reclamo, donde en su seno pues interactúan, y yo digo que también activan muchos grupos sociales, que en este caso los que dicen que llamaban a protesta se identificaban como grupos barriales, organizaciones de transporte de pasajeros, de amas de casa y campesinos y demás. Ellos, en su pliego de demanda y en las razones por las que estaban haciendo el llamado a diferentes movimientos de protesta, de huelga, marchas, decían que era por el aumento de los precios, de los alimentos, la inseguridad, los combustibles y los medicamentos. ¿Qué yo quiero resaltar de esto? Bueno, vi el despliegue militar y creo que fue un poco excesivo para el llamado que se hizo. Primero fue un llamado muy rápido, no parecía tener una gran articulación con otros movimientos de protesta, y creo que la presencia excesiva de militares exacerba aún más a estos grupos populares que activan y logran pues también un poco montarse una ola que hay, sí, ciertamente, de preocupación. Señores, los precios están altos de los alimentos, bastante altos. Hace unos meses el presidente de la República había convocado al Palacio Nacional a una mesa por los precios a casi todos los sectores productivos nacionales, para que hicieran algunas propuestas. Me acuerdo perfectamente que nosotros pues hicimos varios comentarios sobre ellos, y eso se diluyó, pero sí se nos había dicho a todos los ciudadanos que era algo transitorio, que era algo que tenía mucho que ver de choque externo, o sea, de razones importadas, y ciertamente lo hay, pero sigue profundizándose el aumento de los precios, y eso es algo que, como decía Esteban, es una realidad, y frente a eso no hay tantas razones, y sobre todo cuando tú ves otros países que están sujeto también a las mismas afectaciones internacionales, que exhiben niveles de inflación mucho más bajitos que el de nosotros, inclusive economías menos fuertes, menos vigorosas, y que además pues tienen tal vez mayor dependencia de los insumos, de los combustibles, de los fletes, que son de las 3 razones que se nos ha vendido. Y ahí están, o sea, si hacemos un análisis profundo, tiene que llamar a preocupación al gobierno sin apasionamiento. O sea, no es posible que Guatemala con los mismos precios exhiba una inflación de 3%, de 3.1%. Cuando nosotros, ¿verdad? Nos fuimos 8.5 según los datos del Banco Central. Entonces, tienes que ver, cuando comparas asimismo el precio de los combustibles, cómo compran los combustibles, el tipo de combustible, el tipo de economía y la dependencia del combustible, que entre los países de Latinoamérica los que guardan mayor parecido con nosotros en ese caso es Costa Rica, por el tipo de combustible que compra y demás. Oye, pues su inflación estuvo pero muy por debajo de la de nosotros, muy por debajo, 3.3. Entonces, son temas para ocuparse el sector económico del gobierno. Entendemos que también hay que hacer su trabajo en el frente político, pero hay que hacer su trabajo en el frente económico, y para eso están los equipos técnicos que tienen que ocuparse. Y mira, yo le digo eso porque hoy muchos que
conformaban parte de ese funcionariado técnico del gobierno pasado, están haciendo política, pero están haciendo política con el conocimiento, con la experiencia que tuvieron en el gobierno pasado, pero en el gobierno pasado no hacían política. Había un grupo de funcionarios que estaba dedicado a hacer trabajo, que otro estaba dedicado a hacerlo mal hecho, todo lo que ustedes quieran, miren, se lo compro, pero había un núcleo duro que se enfocó y se dedicó a hacer su trabajo técnico, y creo que eso es lo que le está faltando al gobierno de ahora. Es muy pequeño los que han hecho esas argumentaciones, pero la han hecho. La están haciendo tanto a nivel de informaciones ya oficiales del Partido de la Liberación Dominicana y de la misma Fuerza del Pueblo, que no le saque el guante al gobierno con el tema del aumento de los alimentos y de los productos de primera necesidad. ¿Qué ha debido hacer el gobierno? Dar una respuesta con las acusaciones, si usted quiere, o con las posiciones puntuales sobre temas económicos. Usted tiene que dar una respuesta. Pero, por ejemplo, salir a decir que el plátano está esto, cuando te lo van a sacar ahí en cosas tan sencillas, no conviene. No conviene que usted ni se justifique ni niegue cosas que son claras. Hay que buscar las razones y darle respuesta a la población. Y hay que decirlo porque a veces ayer se nos llamó, no, que ustedes tienen que... Bueno, pero es que este es el gobierno, el que está gobernando es el Partido Revolucionario Moderno, y a él es que tenemos que dirigirnos todos los días, tanto para lo bueno como para lo malo, y hemos, por lo menos en términos personales, y mis compañeros también, hemos resaltado muchas cosas buenas de este gobierno. Hay que dar resultados, esos alza de los alimentos, hay que enfrentarle, hay que ver qué partes falta es especulativo, cómo hacer grandes conversaciones con el sector productivo para tratar de ayudar para que algunos productos pueden bajar con estrategia. Para eso está el gobierno, para buscar estrategias, para buscar política pública, para poder buscar medidas. Mira lo que nos informan hoy. Muchos programas sociales están muy atrasados. Esas son las personas más vulnerables a el alza de precios, porque dedican casi el 90%, el 100%, y algunos ni siquiera le da lo que adquieren, o sea, su poder adquisitivo para cubrir los bienes de primera necesidad. Entonces, esa gente que está en esos programas sociales, no es posible que hasta 3 y 4 meses tenga, porque había una deficiencia técnica para poder superar un problema X, que no es el objeto de mi comentario hoy, pero y que lo anuncia el mismo gobierno. 3, 4 meses. Debió estar todo el equipo encargado de esos programas sociales a estar arriba de eso, porque eso no pasó ni siquiera al inicio de la pandemia. Al contrario, se revitalizaron los programas sociales, se crearon otros nuevos. O sea, eso es eficiencia. Y eso lo digo de buena fe. La burocracia, el funcionariado de este gobierno tiene que ayudar a su presidente, tiene que ser más efectivo. No es que queramos atacarle, es diciéndoselo antes, que la misma masa que la subió en hombros, que lo llevó ahí, al que se le crearon grandes expectativas, se disguste tal vez de manera más injusta, diríamos, porque hay componentes también externos e imponderables que este gobierno está teniendo que enfrentar, y además es un gobierno nuevo que le faltaba, hay una curva de aprendizaje necesaria que todo gobierno que tiene tanto tiempo afuera necesita superar. Vamos a ser más ejecutorias, vamos a tratar de ser creativos y buscar políticas económicas, monetarias, fiscales, política de inteligencia comercial, institucional, para ver si podemos superar o enfrentar un poco más esta alza descontrolada de precios que está afectando a toda la población y sobre todo a los más vulnerables.